Saludo con gusto y como siempre a la consultora en salud pública, a Carolina Gómez. ¿Cómo estás, Carolina? Con el gusto de saludarte. Buenas tardes, bienvenida. Y bueno, me gustaría primero empezar con esta charla preguntándote si en verdad es una solución que médicos cubanos estén, digamos, desplegados en todo el país atendiendo en las unidades médicas. Bienvenida. Muy buenas tardes, Gabo, a ti y a tu auditorio. Me da mucho gusto saludarlos. Pues no sería mi respuesta contundente. Ha sido una política pública Sí. que no conocemos ni se ha transparentado lo suficiente. Desconocemos en la mayoría de los casos si esas contrataciones cursaron todos los trámites administrativos y legales para poder acreditar y comparar la preparación profesional de estos médicos, como se acostumbra en todos los países. Nuestros títulos en otros países pues no tendrían por qué ser válidos y se hace un trámite, ¿no?, jurídico y administrativo para que eso ocurra. Y desafortunadamente esto pues ha sido pues totalmente desconocido, digamos, no se ha hecho público. Tampoco sabemos cuántos médicos supuestamente ya llegaron al país. Entonces mi respuesta sería no ha resuelto del todo la falta de personal médico en el país. Sería más bien una estrategia meramente política o quizás de estas que se dan para congratularse con algún, pues en este caso con Cuba, ¿no? Meramente política. Sí, política y coyuntural, ¿no? Quisiera compartir contigo y tu auditorio, pues que el 80% de los médicos mexicanos trabajan en zonas urbanas y pues eso quiere decir mucho, o sea, quiere decir por un lado que no es lo mismo trabajar en la Ciudad de México, Monterrey, León, Guanajuato, que en Motocintla, Chiapas y Chicontepec, Veracruz, o Zongolica, en Veracruz, porque son ciudades y poblados que todavía no cuentan con todos los recursos pues suficientes, tanto técnicos y científicos en los hospitales, como tampoco tienen las condiciones sociales para que algún médico de prestigio pueda tomar esa decisión de irse a trabajar a una zona rural. Aquí me llama la atención porque de todas maneras una persona que esté en la zona rural, que no haya pues un hospital para una atención digamos de primer nivel o de más bien de segundo o tercer nivel, algo mucho más especializado, pues se va a tener que mover, ¿no? Independientemente de que haya una unidad de salud, se va a tener que mover a otro punto, Carolina. O sea, de todas maneras se tienen que mover. Sí, eso es muy lamentable. Lo vimos con en Salud, que se publicó este año, la Salud 2021, en donde la gente decidía por cercanía y comodidad ir a un médico privado con el costo de bolsillo que eso significa. Y eso quiere decir que pues prefieren ir a los consultorios adyacentes a farmacias, que por cierto son la fuente de empleo de muchos médicos generales. En nuestro país, 67% de los médicos son médicos generales y solamente 33% son especialistas, a pesar de que tenemos Aquí 160 pones, escuelas. ¿Mande? no, 160 escuelas, termina. A pesar de que tenemos 160 escuelas y facultades de medicina en el país, aún así estamos, pues como bien lo señalabas tú y el reportero que nos compartió esta nota tan puntual, que solamente 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes y somos pues el último lugar de la OCDE.
Oye, Carolina, déjame preguntar esto que pones en la mesa, se me hace bien interesante. El 67% de médicos generales, a pesar de las escuelas. Aquí, hace poco platicaba con otro especialista médico también que planteaba, bueno, es que cuando uno sale de la escuela, pues obviamente busca algún trabajo, un trabajo que te pueda remunerar. ¿Cuál es el principal obstáculo para que un médico general pueda tener, digamos, una especialidad? Porque obviamente, como en toda profesión, seguir estudiando implica gastos y sobre todo tiempo, Carolina. Sí, eso te iba a responder justamente, implica mucho tiempo. En el caso de los médicos, hay médicos que estudian 18 años en promedio, sin contar el servicio social. Entonces es una profesión Uf. muy, pues, que necesita una preparación muy importante y bueno, es necesaria porque pues su objetivo somos nosotros las personas. Y eso hace precisamente que pues su preparación pues sea muy completa y hay personas que pues ya no tienen ese tiempo ni tampoco los recursos, ¿no? Entonces, pues eso convierte, sin que sea de meritorio, ¿eh? Yo creo que los médicos generales pueden hacer un excelente trabajo en el primer nivel de atención y empezar a formar médicos generales nuevamente retomando estos asuntos de la promoción y la prevención de la salud, porque tenemos enfermedades que son prevenibles y que se han convertido al menos en las 3 primeras causas de muerte en nuestro país. Sí, sí, no debería de haber, pues entiendo, y no debería de haber, poniendo el ejemplo de la diabetes, ¿no? Toda esa gran inversión que se tiene de medicamentos, de atenciones, de insulina, por ejemplo, y lo que conlleva aplicar la insulina, si no tuviéramos una mejor alimentación, me queda clarísimo. Ahora, para ir cerrando, sobre esto me quiero regresar un poco sobre la especialidad, que es creo que un punto importante, porque pues al final de cuentas en algunos hospitales están hay medicamentos, hay espacios, hay quirófanos, pero pues no hay especialistas, no hay médicos. ¿Tú cuál consideras que va a ser el principal reto en este sentido, hablando de especialistas que en su momento inclusive hasta el IMSS tuvo que declarar desiertas algunas convocatorias porque pues no? ¿Cuál sería el reto? ¿Equilibrar el estudio, equilibrar la inversión, la beca? ¿Cuál consideras que tendría que ser esa ruta para que México pudiera tener pues más médicos, no solo generales, sino también especializados, pero con buenas remuneraciones? Porque ahí vamos a caer en la eterna discusión esta de que son fifís y que ganan mucho dinero y todo eso, que ya es un desperdicio caer en esa discusión. Sí, no vale la pena. Pues yo creo que balancear también y pensar en estas escuelas de medicina sobre el panorama epidemiológico de la población. Somos una población que empieza a envejecer y que necesitamos obviamente más neurólogos, necesitamos más geriatras, necesitamos médicos internistas, y por todas estas razones, impulsar estas especialidades y orientar a los jóvenes a ser, pues, a tener un pensamiento y una capacitación conforme a este avance y, digamos, composición de nuestra epidemiología nacional, por un lado. Y por el otro, sin duda, no se puede hacer nada si no se invierten recursos a la salud pública en México. Y desafortunadamente estamos viendo que el presupuesto para 2023 pues no corresponde con todas las necesidades que tenemos desde los extremos de la población. La niñez con la parte de vacunas y los adultos mayores con toda esta complejidad de enfermedades de segundo y tercer nivel de atención. Ahora déjame detenerme en esta parte también de los médicos, los consultorios privados, tanta discusión que se dio sobre esta
de inclusive se sugirió, por cierto que ya no se ha mencionado nada más sobre la posibilidad de desaparecer estos consultorios anexos a las farmacias, que inclusive ya hay quien considera que es hasta inclusive un otro nivel de atención, teniendo en cuenta que pues mucha gente prefiere pues la atención de un médico en una farmacia que ir al IMSS o que ir a la Secretaría de Salud, Carolina. Sí, te digo que quedó demostrado con datos fehacientes de la encuesta de salud y nutrición que publicó el Instituto Nacional de Salud Pública. Y de hecho, estas consultas que dan ellos, los consultorios adyacentes a farmacias, son consultas que tampoco está dando el sector salud. Entonces, están haciendo un trabajo que es necesario y que además, con el desabasto de medicamentos, las personas que son derechohabientes pues gastan el doble, porque por un lado les retiran de su sueldo la derechohabiencia al IMSS o al ISSSTE o al Pemex o a que sea, y decide la gente finalmente ir a pagar una consulta privada, porque ahí sí puede tener acceso a los medicamentos y se evita el transporte y la espera eterna en esos hospitales. Ya. Bueno, Carolina, pues muchísimas gracias por este análisis, y lo cierto es que lo que se viene para el 2023, y aquí cierro con este comentario, pues es complejo teniendo en cuenta los recortes. Muchísimas gracias. Hasta pronto.